Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5 y le damos la bienvenida al columnista de los viernes, al señor Julián Mazzoni. Profe, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenos días y un saludo para todos y un saludo especial para vos, que hoy vamos a terminar un poco antes porque tenés que cumplir con la lucha contra la COVID y la vacunación. Le voy a poner casi el hombro que se pone, ¿viste? Te vacunan alto. Sí, vamos a poner el hombro a la situación. Bueno, es importante claro. Y ojalá logremos avanzar muy rápido en la vacunación, que es la solución, no parecería que no definitiva todavía, pero importante para garantizar una salida a lo que tenemos, que nos está pasando a todos y que es tan duro estar tanto tiempo adentro y no comunicado y todo eso. Pero bueno, en esa lucha, como siempre, hoy podría haber temas internacionales, ¿no? Podríamos seguir con Colombia, porque lo de Colombia sigue ardiendo Colombia, ¿no? Sí, bueno, los propios futbolistas sufrieron las consecuencias de la retención y todo lo demás, lo que le pasó a Nacional y le pasó a River, y bueno, y a los propios jugadores colombianos también, ¿no? Como lo señaló Vergesio. Anoche mismo se tuvieron que parar un partido que se seguía jugando en Colombia por los gases lacrimógenos de afuera del estadio, ¿no? Es terrible la situación. Bueno, podríamos seguir con eso. Deberíamos hablar de Palestina, capaz que tenemos tiempo más adelante. Sí. Condenar la agresión militar israelí, porque a veces se habla de que probablemente haya algunos elementos de Palestina que tiran alguna cohetería y alguna vida israelí a costado. Claro. Pero es absolutamente desproporcionada y es prácticamente una invasión lo que está haciendo. Es como si vos tirás con una bomba y te revientan con una escopeta. Sí, alguien dijo la otra vez, están intentando matar las moscas con fusiles, decía, como que... Bueno, terrible, porque además 119 muertos, de los cuales 31 son niños. Son claro. Niños que han muerto en un bombardeo feroz contra la Franja de Gaza. Entonces, esa la condena hay que matarla, y además hay que señalar, porque el presidente dijo que se solidarizaba con Israel en nombre de todos los uruguayos. Los uruguayos, insisto, nos solidarizamos con todos los que sufran las consecuencias de una guerra, pero especialmente en este caso con el pueblo palestino y no, digamos, con el Estado de Israel como Estado, ¿no? La población de Israel habrá de todo, tendrá sus valores, nadie es, al contrario, ¿no? Nosotros, la epopeya del pueblo judío para llegar durante la Segunda Guerra y todos los progromos que había antes y todo lo demás lo condenaremos siempre, pero eso no justifica la agresión que hace el Estado de Israel sobre palestinos desde el año 48 en adelante, ¿no? Claro. Así que solidaridad con Palestina, y no nos parece acertada la decisión del presidente de la República, de la Cancillería, de expresar la solidaridad con Israel y no la condena al bombardeo indiscriminado que se está realizando sobre la Franja de Gaza. Pero bueno, como te decía, yo creo que hoy hemos venido tirando muchos temas internacionales, pero hoy es imprescindible hablar del tema de las firmas y de la marcha del referéndum para anular 135 artículos de la llamada Ley de Urgente Consideración, 19.889. Yo, en primer lugar, como siempre, historiemos un poco. Hay que recordar que el artículo 79 de la Constitución, en su inciso segundo, establece que el 25% de los inscritos habilitados para votar podrá interponer dentro de un año de su promulgación el recurso de referéndum contra las leyes y además ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo, y que eso será reglamentado por la ley. Obviamente aquí no hay iniciativa, sino recurso de referéndum contra la ley, y la reglamentación de la ley es la ley 16.000, la reglamentación de la Constitución es la ley 16.017 del año 89, y esa es una ley de elecciones, pero los capítulos 3, 4 y 5 de esa ley son los que hablan de cómo se organizan
los posibles referéndums. Claro. El referéndum puede constar por la vía corta, que eso es el 5% de los habilitados presentan la firma, y un día se convoca a todos aquellos que quieran expresar su voluntad de que se haga el referéndum. Tiene que llegar también al 25% del electorado, y la otra es directamente conseguir la que optamos nosotros, la cuarta parte de los habilitados. Más o menos la cuarta parte en el caso nuestro son 655.000. Por eso se habla de 700.000 para tener para que sea obligada. Por eso se habla, ahí está. Algunas cifras que yo quisiera manejar. Vamos a redondear en 450.000, lo que anunciamos después de la gran jornada del 1 de mayo. Eso implica, si uno hace los cálculos del tiempo transcurrido, 26.000 firmas por semana, permanente. Hay que reconocer que el mes de abril fue muy negativo para eso, nosotros tuvimos un trancazo, pero al final esta jornada del 1 de mayo nos levantó mucho el espíritu. Pero el promedio desde enero hasta ahora, porque fue el 29 de diciembre que se establecieron las papeletas, digamos, enero, febrero, marzo y abril, el promedio por semana son 26.000 firmas. Nos quedan 8 semanas, un poco más, a partir del 1 de enero, a mí me da que, por lo menos manteniendo el ritmo, llegamos a 658.000. Ya, tener límite. Entonces, por lo tanto, las firmas están, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y creo que se está logrando, para lograr incrementar el trabajo. Yo ayer de tarde salí con un compañero mano a mano y juntamos 20 firmas en un rato, digamos, hablando con los vecinos, explicándole, y las firmas están, y éramos 2. Yo creo que tenemos que multiplicar eso por 30 o 40 y recorrer el departamento. En el día de mañana la comisión, el Frente Amplio organizado, la comisión apoya una recolección de firmas bastante amplia y sobre todo barriada, que los militantes para la barriada se van a concentrar en la plazoleta de los derechos humanos y van a salir rumbo al barrio Peñarol, ahí la zona Urba y Peñarol. Además va a haber mesas y demás. Pero en el transcurso de la semana que viene, el martes 18, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes hace una jornada nacional. Allí van a estar los compañeros de FOSE, de AUTE, de SUTEL, de FANCAP, todos los compañeros que trabajan en los entes autónomos van a estar trabajando en una gran jornada de recolección de firmas. El 20 de mayo, que no vamos a poder hacer la marcha del silencio, lo mismo que pasó el año pasado, gran parte de la actividad de homenaje a los detenidos desaparecidos y el reclamo por verdad y justicia también va a estar centrado en la recolección de firmas para el referéndum. Y después, el 22 y 23, va a haber una gran jornada nacional. Y además, como ya se sabe, se anunció para junio un paro general del PIT-CNT que va a tener, entre otras cosas, va a estar centrado en la recolección de firmas. Yo creo que ese ritmo de 26.000 firmas por semana se va a incrementar, porque hay más militantes, porque estábamos un poco preocupados por la marcha de la recolección, pero esta jornada del 1 de mayo nos dio un gran impulso y hay mucha gente que se ha incorporado. Pero yo quiero recordar además que el pueblo uruguayo ya tiene experiencia en esta materia. Lo que no tiene experiencia es en hacer una recolección en plena pandemia. En pandemia, claro. Es la primera vez que nos pasa y esto ha dificultado la tarea. Pero nosotros tenemos, después de la dictadura, hubo antes, pero después de la dictadura tenemos referéndum. Por ejemplo, el 16 de abril de 1989 se votó porque juntamos 634.000 firmas. En aquel momento era menos el tamaño el plebiscito sobre la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que perdimos. Ahí sacamos el 43% de los votos y quedó firme la ley de caducidad, lo cual... Pero el esfuerzo realizado por los militantes para juntar las 634.000 firmas
fue gigantesco. Yo era bastante más joven que ahora y recorrimos mucho, trabajamos mucho. Era muy difícil porque había una campaña de miedo muy fuerte. El miedo era, bueno, si juzgan a los militares se viene el golpe de Estado de nuevo. Esa era la argumentación que daban para defender la ley de caducidad. Pero bueno, perdimos esa, pero hicimos una gran experiencia, hablamos con mucha gente. Después hubo dos instancias más que se hicieron una junto con la elección, que fue el de las jubilaciones. Es decir, atar las aumentos de las jubilaciones y pensiones al índice medio salario. Esto es importantísimo y se logró con el 72%, el 26 de noviembre del 89. Es muy importante porque esto ha permitido asociar la lucha de los trabajadores públicos y privados por su salario con la lucha de los jubilados por sus jubilaciones. Todo el mundo sabe en el Uruguay que un deterioro de los salarios implica inmediatamente un deterioro de las jubilaciones y viceversa. La recuperación salarial coincide con la recuperación de las jubilaciones porque se rige por el índice medio salario. Pero esto fue un plebiscito y tuvo el 72% de los votos. Esto se votó en una elección. El 13 de diciembre del 92 tuvimos el referéndum sobre las empresas públicas durante el gobierno de Lacalle Padre. Ahí le encajamos el 79%, porque el programa que había intentado impulsar el gobierno de Lacalle, los frutos no caen lejos del árbol, era privatizar todas las empresas públicas prácticamente. Una gran reacción y bueno, ya te digo, casi el 80%. Muy menemista, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Menem dijo que todas las empresas que estén en manos del Estado dejarán de ser del Estado? Una cosa bien a rajatabla. Sí, era el consenso de Washington aplicado al Uruguay, digamos. Son lineamientos internacionales, ¿no? Después hubo otro que impulsamos y que fracasó, que fue el del 94, cuando pretendimos asegurar constitucionalmente que el 27% del presupuesto fuera para la educación pública y perdimos. Ahí no llegamos ni al 30% lo que teníamos la iniciativa. El 7 de diciembre de 2003 fue el plebiscito de la defensa de ANCAP, que se ganó con el 62%, porque ahí se pretendía privatizar, gobierno de Jorge Valle se pretendía privatizar el ente. Y el 31 de octubre de 2004, que fue coincidente con la elección, fue el plebiscito del agua. También se habían juntado firmas, se llegó al 75% y garantizó que el agua es un derecho de los uruguayos y que no se puede privatizar. Eso es muy importante y es una gran conquista que se ha reconocido a nivel internacional. Intentamos en el 2009 derogar la ley de caducidad y fracasamos, ahí sacamos el 48%. Y ese se hizo por la vía corta, si mal no recuerdo, me parece, no me acuerdo bien de. Después, yo no lo tengo claro tampoco. Se incluyó lo del voto en el exterior y perdimos también, 37% sacamos. Y después hubo dos intentos desde la derecha, que fue la baja de edad de imputabilidad y la reforma de la Rañaga. Esos dos los perdió la derecha. Hubo una gran reacción, sobre todo el no a la baja de la gente joven que logró. Entonces, hay historia de plebiscito, ganados y perdidos, pero lo que sí ha hecho un gran esfuerzo el pueblo uruguayo siempre es por poder opinar en los grandes temas que les afectan. Y esto es una consolidación de la democracia en el país, ¿no? Entonces, me parece que, en primer lugar, cuando nosotros planteamos el tema de la recolección de firmas, estamos reafirmando la democracia, estamos defendiendo la Constitución y estamos defendiendo un concepto de ciudadanía que no es el de ir a votar cada 5 años, sino el de estar atento a todas las acciones políticas que se realizan en el país, porque esa es la verdadera forma de consolidar la democracia. Entonces, yo diría que, en primer lugar, hay que destacar esto. Nosotros estamos haciendo una acción de profundo contenido democrático. Que no fue así la iniciativa que se hizo de imponer
esta ley de 467 artículos, más o menos en plena pandemia y con la digamos el rótulo de urgente consideración, e insistimos una vez más, nosotros consideramos que aplicado a esto, que no es una ley, son muchas, es inconstitucional. Ajá. Pero la oposición tuvo que resolver si impugnaba todo o impugnaba una parte, y también los compañeros que nos representan en el Parlamento tuvieron que resolver. Si al considerar que era inconstitucional no discutían nada, o si intentaban mejorar un poco. Bueno, fue el camino que optaron. Y por lo tanto no proponemos derogar todos los artículos, sino 135. Es un poco más de la cuarta parte de la ley y un poco menos de la tercera, el 28%. Quiere decir que nosotros tampoco, porque por ahí se habla que palos en la rueda, que no bancamos nada. No. La oposición hizo intentos de dialogar y logró algunos avances, inclusive sacarlo de la desmonopolización directa de los combustibles y demás de la ley, porque no solo la oposición no lo iba a votar, sino que había sectores de la propia coalición que no estaban dispuestos a hacerlo. Entonces, esta es en primer lugar. Yo creo que no estoy acusando a nadie de no ser democrático desde el otro lado, de los que no quieren votar o firmar, pero sí quiero decir que nosotros somos auténticos defensores de la democracia y la participación ciudadana, y este es el primer concepto que creo que tenemos que... Muchas veces uno habla con ciudadanos que no van a acompañar, pero les explica que, es más, que hasta siendo aún estando a favor de la ley, podría entenderse que alguien firmara. En el sentido de que, bueno, que está bueno que se discuta públicamente y sea el pueblo el que decide. Claro, ¿no? Y que tanto se la reafirme, ya que, ¿no? Si se la defiende, generar el plebiscito para decir, bueno, la defiendo por tal y tal argumento. Que es lo que hemos reclamado. Es lo que falta, claro. O lo que se ha reclamado acá en diferentes entrevistas, cuando quienes defienden la recolección de firmas se ponen el tema arriba de la mesa, es que no hay discusión. No se puede quedar con que, bueno, es lo que ya votó el Parlamento, es lo que eligió el pueblo. No. El pueblo eligió, los parlamentarios, no esta ley. No estaba muy claro, por lo menos en el programa que presentaron a la ciudadanía, el gobierno de coalición. Entonces, yo creo que es una contribución muy importante a la democracia, lo que estamos haciendo en primer lugar. Y me gustaría que la gente lo entendiera así, aún el que no va a firmar, claro. Sí. Y aún el que considera errónea nuestra posición. Yo creo que esa es la forma de construir democracia, digamos. Aceptar que el adversario también está en el juego democrático y no está intentando generar cosas raras. En realidad, en la historia nuestra, digamos, las oposiciones han sido bastante, digamos, en ese sentido, bastante formales y nunca han llegado a que la sangre llegue al río, digamos, porque nos manejamos dentro de un ámbito democrático y bueno, que sea el pueblo el que decida es fundamental, y una vez que decide el pueblo hay que acatar. Y eso nos parece bien. Bueno, pero ahora vayamos sobre la propia ley. Yo no puedo, ya hablamos al principio, cuando recién salió la ley, un poquito de esto. Es muy difícil, no sé si tú has podido seguir, pero hoy se publica el 6º de artículos sobre las razones por las cuales hay que... Es decir, yo le pedí al diario Primera Página y me daba, digamos, hablé con el director, planteándole que era muy difícil en un solo artículo exponer todas las razones por los 135. Y bueno, amablemente me concedieron el espacio y yo cumplí, digamos, con enviar semanalmente un artículo. Es largo el de leer y engorroso, pero me pareció que era una contribución importante porque hay compañeros que a veces les falta información y también hay muchos de los que se oponen a nuestra posición que dicen que no argumentan. Bueno, ahí están los argumentos. No creo que sea lo único, pero ahí están todos los argumentos. Y a mí me sirve también porque uno tiene que estudiar, fundamentar
mirar la ley, mirar la Constitución y ver todos los fundamentos que nosotros pensamos que tenemos y que están bien. Hace un par de días me enviaron una aplicación, o no sé cómo se llamará, donde vos tenés la ley, te aparece y los diferentes temas y tocas en el tema que te interesa y te explican. Me pareció muy bueno ese material que anda circulando en los celulares. Uh-huh. Ese está muy bueno realmente y creo que para los que tengan dudas sobre... Y porque sintetiza también todo lo engorroso de leer la ley, después revisar los 135 artículos y entender qué es lo que se va a derogar. Yo creo que sintetiza un montón de trabajo. Yo estoy convencido que no hay que leer solamente el prólogo, ¿no? Hay que leer el artículo. El prólogo y la contratapa y decir que ya lo leí. Y ya leí el libro, fantástico, ¿no? Pero lo he hecho, Julián, no me expongas así. Lo he hecho, a veces para poder estar empapado de algo que no sé, trato de buscar el camino corto. Pero esto me parece que es genial porque... mirá, lo hablábamos acá en una reunión que hubo aquí en Adeón con Fernando Pereira. Y él comentaba, compañero, hagan el esfuerzo de leer todo lo que puedan, pero ya les digo que yo, por un tema de responsabilidad y que me corresponde, leí toda la ley y leí todo. Y realmente hay momentos que se hace un nudo, ¿no? Tenés que estar muy empapado y leída en equipo y con conocimiento, porque cuando el artículo tal modifica el artículo cual de la tal cual, ¿qué es lo que me está modificando? Y tenés que realmente tener... Gracias a la internet y claro. Y hay mucho que podés trabajar, pero yo me imagino lo que sería esto si no tuvieras eso y tuvieras que ir a cada ley a papel a buscarla a una biblioteca. Claro. Hubiera sido muy difícil. Por eso nosotros lo pudimos hacer porque te dice, te modifica el artículo tanto tal ley, vos vas y ves. La digitás, claro. Pero el trabajo es decir, evidentemente esto estaba preparado previamente, porque no es un trabajo de hacer en un día. Digamos, el proyecto vino de urgente consideración, pero se ve que lo tenía mucho tiempo antes preparado y escondido a la ciudadanía. Eso es lo peor de todo, ¿no? Y eso sí yo creo que es antidemocrático. Llegar al gobierno con algo preparado y no haber avisado que lo tenías preparado. Pero bueno, eso la historia dirá. Bueno, yo insisto, 34 artículos sobre seguridad queremos derogar. Estoy hablando de los 476. 3, yo le agregaría esos 34 sobre seguridad, 3 más que son sobre libre movilidad o algo así le llaman. O sea, porque tienen que ver con la posibilidad de reprimir gente que está manifestando en plazas, calles y demás. Parece que ahí se criminaliza duramente cualquier tipo de protesta. Y además dice específicamente una cosa que entre otros una de las cosas que van a ser penalizados es la resistencia a los lanzamientos. Cuando la gente le dice, bueno, no tiene más tiempo para estar en esta calle, lo tiran para la calle. Es natural que el ciudadano que le pasa eso tenga una actitud de rebeldía y desde ya avisarle que está penalizado. Eso parece bastante infulero, sobre todo cuando hay 39 artículos de la parte dedicada a vivienda, que implica el lanzamiento casi sin ninguna garantía para los inquilinos. Lo que se llamaría el desalojo express. Sí, en realidad te pueden desalojar siendo buen pagador y te dan un mes y además después te dan 15 días para te dan el desalojo y después 15 días para el lanzamiento. Si no te vas te sacan con la fuerza pública, ¿no? Pero eso siendo buen pagador, porque podés, y si no sos buen pagador te dan creo que 6 días y 5 para el lanzamiento. Es brutal. Con un gancho te dicen, bueno, se va a poder alquilar sin garantía, cosa que le pasa a mucha gente que tiene el dinero para alquilar, ¿no? Pero después cuando le piden garantía, que puede ser
No, a mí lo que me sorprendió, Julián, fue el alto porcentaje de alquileres sin garantía que había previo a la ley, a la modificación de la ley. Claro, pero el problema es que eso queda en el aire porque no tiene sustento legal. Entonces, ahora le van a dar. Entonces, bueno, usted puede alquilar, sí, sin garantía. Eso sí, las garantías las pierde usted. Claro. Después, porque lo afuera, sea como sea. Fíjate que, por ejemplo, si te atrasás en el pago de los servicios, porque obviamente el inquilino no solo tiene que pagar el alquiler, sino tiene que pagar la UTE, la voz, él, depende de los servicios que tenga en tu casa. Pero si te atrasás en esos servicios, aunque estés al día con el alquiler, el propietario puede declararte mal pagador y ya aplicar el criterio del desalojo más rápido, que ya es exprés para los buenos pagadores, para los considerados malos pagadores es terrible. Y además en esta situación de pandemia y de gente que está quedando sin trabajo y todo lo demás, plantear esto así es de una crueldad extraordinaria. Y esto tiene que ver con la movilidad, como decía, porque habla ahí en el tema de la movilidad la posibilidad de las resistencias a los arrestos, que es un tema bastante dificultoso, porque si vos le das, es decir, si a vos te van a llevar en cana injustamente, vos te resistís, eso es natural. Sale de la... Y si hay compañeros tuyos que dicen, no, pare, a este hombre no lo lleve, no sé qué, también ese va a marchar. Entonces, es muy complejo, es muy eliminador de garantías, y esto asociado a los 34 artículos de seguridad que le dan, que eliminan cosas del Código Profesional Policial, del Código Penal y todo lo demás, apuntando siempre a la forma punitiva y a darles mayor libertad, entre comillas, a la policía para poder reprimir. Y esto, los policías, algunos han dicho que era lo que esperaban. Yo creo que se equivocan de manera importante, porque la policía necesita un marco normativo que les garantice también a ellos que después no van a tener ellos problemas con la justicia. Claro. Y acá, por ejemplo, cuando se presume previamente la legalidad de la actuación policial y todo lo demás, bueno, se presume, pero te vales demasiado porque al final vas a pagar el pato siendo policía. Y la policía lo que necesita es prestigio, mejores salarios, reconocimiento del pueblo y todo lo demás. Y yo creo, Julián, yo creo que se genera un caldo de cultivo ahí de quien esté atento a esa normativa y sabe que un desacato o esa protesta normal, natural, de no te están llevando a un hijo que no hizo nada o que vos crees que no hizo nada, no vas a dejar que le peguen, es natural, es biológico, es algo que yo creo que eso genera un caldo de cultivo para que si sabés que igual vas a ir vas a ir se para genere un enfrentamiento con la policía que no es justo, a ponerse más violento, algo que es evitable conversando. Sí. Yo sé que hay muchos policías que hacen eso, ¿no? Digamos, que tienen un criterio y se manejan. No, ni hablar. Eso es así. Pero el problema es que hay determinados cuerpos y demás que tienen una actitud un poco más agresiva. Entonces, yo creo que va a generar muchos problemas y que en aras de ayudar a la policía va a estar complicando todo y la policía no va a tener mejores condiciones para desarrollar su trabajo, que todos reconocemos que es necesario y que tenemos un problema importante con la seguridad. Creemos que ese no es el camino, ¿verdad? Después tenemos, como hemos dicho, 34 artículos que queremos derogar sobre educación. Modifican básicamente la ley de educación del 2008, que se aprobó después de extensos debates, participación y todo lo demás, y bueno, ahora eso queda de lado y de alguna manera de un plumazo la representación docente desaparece en los consejos y la representación docente en los consejos, pero además genera las condiciones para privatización, pone en igualdad de derechos, digamos, la educación privada que la pública, y para nosotros la educación pública estatal es la que garantiza realmente la formación del ciudadano y la posibilidad de la consolidación de la democracia, etcétera. Después tenemos lo del Instituto de Colonización, ¿no? Que a nosotros nos resulta
hay uno de los artículos que de alguna manera de un plumazo le saca 150.000 hectáreas que estaban previstas que se incorporaran a la colonización, y otro que de alguna manera genera las condiciones para que, autoriza a los colonos que no vivan en el predio. Cuando la idea del Instituto de Colonización es colonizar la tierra, poner gente en la tierra, y esto ha sido, digamos, denunciado porque dirigentes políticos destacados han tenido sus campitos del Instituto de Colonización y no iban nunca, por supuesto. Esto duele, digamos, porque además debe tener hasta nombre y apellido, calculo. Después está todo el tema de la adopción de menores, que son 2 artículos que proponemos, o 3 que proponemos agregar ahí. En realidad yo no lo conozco demasiado, pero sí he leído lo que los especialistas que trabajan en el tema han señalado, que deja de lado garantías importantes para los menores. Entonces, no queremos que eso... está todo lo que tiene que ver con Antel, son 6, que tiene que ver con la portabilidad numérica, un tema complejo, pero la portabilidad numérica en última instancia implica privatizar, digamos, el control de los números de teléfono y otorgar toda la información a una empresa privada, la información que vos tenés en el teléfono, que todos sabemos que nuestro teléfono es nuestra vida casi a esta altura, se conoce todo y se utiliza como herramienta para venderte cosas, para imponerte ideas inclusive, porque es todo muy sutil. Una gran herramienta de trabajo vas a hacer el... Sí, y son de alguna manera una forma de mantener el dominio ideológico sobre las personas también. Entonces, esto está en manos de Antel y pase a manos privadas. Bueno, está en manos de Antel una parte, ¿no? Tenemos 2.700.000 teléfonos Ancel, tenemos 1.600.000 Movistar y 900.000 Claro, más o menos en el Uruguay. Lo que no soportan estas empresas privadas multinacionales es que la empresa estatal tenga, esté compitiendo con ella y le esté ganando. Los uruguayos tenemos mucha confianza en la empresa pública y hay que defenderla. En esta ley, la empresa pública también está atacada por el lado de ANCAP y de la chance de liquidar la refinería de La Teja. Entonces, son herramientas que tiene el pueblo uruguayo para defender su economía, y es la historia de nuestro país. Siempre se ha debatido, pero en realidad siempre ha triunfado en el Uruguay la idea de que la empresa pública garantiza el bienestar de la población y además que el servicio llegue igual a todos, porque la empresa privada que tiene como norma la ganancia llega a determinados lugares y a otros no. ¿Por qué los combustibles tienen el mismo precio en todo el país? Bueno, porque de alguna manera se homogeniza, pero evidentemente a ANCAP le resulta mucho más caro llevar el combustible a Bella Unión que venderlo en Capurro, eso está clarísimo. Eso está clarísimo, pero eso lo pagamos entre todos, para que el habitante de Bella Unión tenga los mismos derechos que el habitante de Montevideo. Eso no va a pasar si se maneja como se pretende manejar, el costo del flete aparte y demás. Y bueno, y además se va a intentar liquidar la refinería La Teja, empezar a importar y en última instancia liquidar la defensa del Estado frente a monopolios que son mucho más grandes que... Julián, cuando estuvo Natalia Velo de FANCAP... Increíble la presentación que hizo esa compañera y que hay que sacarle el sombrero. Muy interesante el detalle, porque yo en un momento en la paramétrica y los costos y todo eso que nosotros escuchamos y por ahí no entendemos y que la nafta sin impuestos al día 20 y pocos pesos y bueno, en medio de todo eso yo le digo, porque hubo un momento en la pandemia el año pasado, en el 2020, que el petróleo tuvo valor negativo, te pagaban, te daban $5 para que te lo lleves, porque no había dónde guardarlo, porque se había paralizado todo. Y bueno, y dice que en la normativa, atento a esa puntualización que fueron unos días nada más,
generaron esa cuestión de poder alquilar los depósitos ya preexistentes de ANCAP para terceros para guardar los combustibles o en fin, o sea, como que también una cuestión puntual de internacional de 3, 4, 5, 10, 20 días pasó a ser una normativa para siempre. Y para generar las condiciones para que la empresa privada pueda importar refinado y liquidar a los refinarios. Entonces, y bueno, y después hay uno que nosotros resistimos claramente, que es el que tiene que ver con la limitación del derecho de huelga, ¿no? Ese es un artículo que establece una limitación a las ocupaciones que nosotros, el movimiento sindical en su conjunto, lo ha defendido siempre, y en última instancia lo que hace es facilitar el ingreso de carneros a los lugares donde hay piquetes de compañeros resistiendo y haciendo la huelga, que es un derecho constitucional. En ningún lado la Constitución dice que haya derecho a carnerear. Siempre hay carnero, porque todos conocemos las huelgas y todo lo demás, pero justamente es una forma egoísta de sindical ha tenido siempre las condiciones de hacerlo. Esto no elimina usos erróneos probablemente de la herramienta, pero básicamente el movimiento sindical uruguayo ha sido muy responsable en los casos que ha llegado como última instancia a la ocupación. Nosotros esto lo vamos a defender con uñas y dientes, porque además está todo vinculado, porque la imposición de estas otras 134 artículos generan resistencia del movimiento popular y particularmente del movimiento sindical. Y hay que atacar al movimiento sindical y sacarle todas las herramientas posibles en esta concepción del Estado y de la economía que subyace en la ley de urgente consideración. Entonces, esto es fundamental. Fíjate que si a esto le agregás esos 3 artículos que tienen que ver con la libre, entre comillas, movilidad de los ciudadanos, en realidad hay una trampa fundamental para liquidar cuando se profundicen los conflictos y demás. Entonces, aquí se está jugando el futuro del país y nosotros vamos a poner toda la carne en el asador en las pocas semanas que quedan hasta el 9 de julio, que es el último día para presentar las firmas, porque, como te digo, estamos jugando el futuro del país, vamos a un buen ritmo, pero inclusive lo tenemos que incrementar un poquito. Sí, sí. Y se está haciendo, Mario, se está ritmo, viendo. Vos lo dijiste claro al comienzo de la columna, el ritmo promedio va a llegar justito, o sea que hay que mejorar. Hay que mejorar y hay que planificar jornadas nacionales importantes. Ya están habiendo, porque los fines de semana, este fin de semana que pasó, nosotros, yo integro la comisión departamental y estamos en contacto con la nacional, en todo el país hubo grandes acciones y este fin de semana va a haber más. Viene creciendo, tenemos y realmente las firmas están, viste que hay encuestas que señalan que sí, que las firmas están, con luz, además, según la encuesta. El problema es que una cosa es estar dispuesto y otra cosa es lograr hacerlo en medio de la pandemia. Claro, nosotros, por eso la Comisión Pro Referéndum hizo el planteo, que fue desechado por la mayoría del Parlamento, de que los meses donde estuvo restringido el derecho de reunión, que es un derecho constitucional, se descontaran del llamado plazo de un año, pero bueno, no hubo respuesta. Así que tenemos que trabajar en estas condiciones. Nosotros salimos con todo el equipo, tapabocas, alcohol gel, yo qué sé, bueno, hay que cuidarse, tenemos que cuidar a los vecinos que deciden firmar y a los que no también, por supuesto. Sin duda. Y yo diría que hay una muy buena respuesta. Hay que llegar y no tenemos las condiciones para llegar, pero hay mucha gente trabajando.
a veces un poco anárquicamente, digamos, porque es muy difícil coordinar todo, hay muchas papeletas en la vuelta, hay compañeros que tienen papeletas firmadas y todavía no las han devuelto. Claro. Bueno, para eso, para el 28, se va a proponer una gran jornada nacional de recuperación de papeletas firmadas. Así que no estén en las carpetas, estén ya prontas. No, porque vos viste que a veces hablas con alguno y dices, sí, yo conseguí 3, y dice, pero voy a ver si consigo alguna más. Bueno, pues lleva esas 3. Esas 3 arrimalas, hermano, o hermana, porque las necesitamos, porque también te va dando una pauta de cómo vas. Ni hablar. Y como ha sido medio así, a veces se te complican. Pero Julián, como cualquier desafío que uno se plantea, lo que incentiva son los resultados, ¿no? Somos resultadistas los uruguayos en un montón de Decime a mí, ¿no? que grité 4 goles ayer. ¿Qué te parece? Bueno, y después... De eso no podía no hablar. Y si habrá sido grande la emoción que después siguieron los cohetes hasta las 12:30 de la noche. Julián, querido... Yo me quedaría hablando mucho más porque hoy podría haber sido un día fantástico. Hoy podría ser un día fantástico para conversar largo y tendido porque arrancamos antes. Pero me tengo que ir por el estadio. Me voy a vacunar. Después, cuando le toque esos 15 minutos para descansar, entre a la cancha. Así dice que pisó el césped en el estadio. Ah, sí, se puede pisar el césped. Se puede, sí, un poquito, sí, no mucho, pero se puede. Yo voy a tratar de que no quede seco la huella, porque mirá que yo de fútbol no juego. No como el caballo de Atila. Yo no juego oficialmente al fútbol. No juego oficialmente al fútbol desde los 12 años, Julián. Ya me olvidé cómo era. Un abrazo enorme. Mucha suerte y vamos arriba con la inmunización. Así tiene que ser, y ojalá todos, y aquel que está en duda. Ayer tuve una conversación muy rica con una compañera Dale que vas a llegar tarde, no te Te la cuento el viernes. Gracias, bueno, Julián. Chau. Arriba. Chau.